el humanista y deán de la Catedral de Málaga Fernando de Ortega. Proyecta la iglesia de Santa María de Cazorla, hoy en ruinas, cuyo adelantamiento fue perseguido y anhelado por Cobos. También para el mismo deán Ortega diseña con toda probabilidad su capilla funeraria en la iglesia de San Nicolás de Úbeda y construye un palacio, el actual Parador de Turismo, que marca el inicio de una serie de este tipo de mansiones en Úbeda, que erigirá para distintos miembros de la familia Cobos, entre ellos el de Juan Vázquez de Molina, de quien hablaremos a continuación, también conocido como Palacio de las Cadenas y hoy sede del Ayuntamiento, el del regidor Francisco Vela de los Cobos o el actual Palacio del Marqués de la Rambla. Es tanta la labor que desarrolla en la ciudad de los Cerros entre los años 1536 y 1555 que se ve obligado a trasladarse allí a vivir durante aquellas frenéticas décadas. Su fama y oficio hace que se le reclame en otras poblaciones. En Baeza construirá la gran capilla funeraria de la iglesia conventual de San Francisco para Diego Valencia de Benavides, señor de Jabalquinto. En La Guardia se hará cargo de la reforma de la iglesia convento de Santa Magdalena, donde ensayará algunos recursos que luego empleará en la Catedral de Jaén. Esa fama había traspasado además las fronteras del reino de Jaén, y así en 1550 era consultado para continuar la Catedral de Málaga, haciendo para la ocasión un modelo o maqueta, muestra del dominio y conocimiento aventajado de modernos métodos de proyectar, propios del Renacimiento. En 1554 lo encontramos en San Clemente, en Cuenca, interviniendo en su iglesia parroquial y muy posiblemente en su ayuntamiento. En este momento de plena madurez, iniciada la década de 1550, se va a producir el contrato por parte de la Catedral de Jaén para darle la dirección de las obras que se iban a iniciar y que fijarán su última residencia en esta ciudad hasta su muerte, coincidiendo con el periodo de su máxima actividad. Su proyecto tuvo que competir con el de Jerónimo Quijano y el de Pedro Machuca, siendo elegido finalmente nuestro arquitecto para emprender la obra. Sabemos que aparte de ocuparse de las obras de la Catedral de Jaén, había de hacerlo igualmente de las de Baeza, iniciada también su transformación de templo gótico a otro renacentista. Vandelvira da nuevas trazas para ello, y al mismo tiempo se ocupa de todas las obras de la diócesis, que eran bastante numerosas y de importancia, entre las que serían de destacar las iglesias parroquiales de Huelma, Linares o el santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar, amén de un sinfín de intervenciones menores en otras muchas. No llegará, sin embargo, a completar la Catedral de Jaén, tan solo un cuerpo adicional, el formado por la sacristía, sala capitular y bóveda de enterramiento, pero el resto de la fábrica modelada por Siloé llevará su impronta. Entre los años 1560 y 67 se encargó también de dirigir la Catedral de Cuenca. En fin, enumerar el currículum arquitectónico de Andrés de Vandelvira nos llevaría sin duda muy lejos, pues estamos hablando de uno de los canteros más reputados de su tiempo. Y no solo en España, en América existen pocos arquitectos españoles del siglo XVI que sean tan reconocidos hoy como Vandelvira en grandes templos catedralicios, algunos de clara influencia, como el de Mérida en Yucatán, México. Pese a que no poseyera una buena biblioteca especializada, tan solo unos pocos libros de arquitectura mencionados en su inventario de testamentaría, estos son obras clásicas y fundamentales. El aprovechamiento de estos libros y el contacto con otros arquitectos y artistas debieron resultar decisivos para actualización de conocimientos y en general de la práctica de su profesión, manifiesta en un singular detalle, cual era el de disponer en su casa de un espacio específico para trabajar al que denominaba además estudio en su testamento, con muebles e instrumentos para trazar, ratificando así el dominio que tenía de los métodos proyectivos modernos. Los continuos encargos que recibe a lo largo de su trayectoria profesional vienen desde todos los ámbitos, poderes públicos, eclesiásticos y particulares, lo que condujo a abordar prácticamente todos los tipos arquitectónicos, templos, palacios, ayuntamientos e incluso se le ha atribuido el antiguo de Úbeda, castillos, ahí tenemos su intervención en los de Sabiote y Canena, pósitos, fuentes y sobre todo puentes.
El puente Ariza, encargado por el concejo de Úbeda en 1562 de algo más de 100 metros de longitud y con un arco central que supera los 36 de luz, es un ejemplo de ello. Cuesta creer que tan hermosa construcción esté hoy abandonada a su suerte. Si sus orígenes familiares en la profesión no eran claros, tampoco parece que estuviera interesado en dejar un sólido taller familiar. En este sentido, de nuevo apuntan rasgos de modernidad en su comportamiento, procurando que un hijo estudiara leyes, otro se iniciara en la carrera eclesiástica y solo 4 siguieran sus pasos: Francisco, Cristóbal, Juan y Alonso. Los 2 primeros terminaron en nombre de su padre en la capilla de los Benavides en Baeza, sin que sepamos mucho más. Solamente Alonso, que durante bastante tiempo trabajó en Sabiote, mantuvo una trayectoria destacada en la Baja Andalucía, entre Sevilla y Cádiz, aparte de redactar el célebre manuscrito en el que tantas referencias se hacen a obras hechas por su padre. Sin embargo, siempre ha llamado la atención que a la hora de pensar en la continuación de su, tal vez, más ambicioso proyecto, la Catedral de Jaén, lo hiciera en la persona de un viejo colaborador, el maestro Alonso Barba, aparejador de la obra. La estela familiar se deshace pronto, pero sus huellas se perciben vigorosas en el entorno en el que trabajó, estimulando un foco en el que brillaron otros destacados arquitectos como Francisco del Castillo el Mozo, Ginés Martínez de Aranda o el militar y arquitecto Cristóbal de Rojas, natural de Baeza, que entre todos hicieron de este centro de Jaén un lugar de referencia ya en vida de ellos. Falleció Vandelvira en 1575 y sus restos descansan hoy en la iglesia de San Ildefonso de Jaén. Dejemos dormir a este mago de la piedra al que Úbeda y el resto de ciudades que tuvieron la suerte de recibir su legado deberán estar eternamente agradecidas. Imposible deambular por la ciudad de los cerros sin toparnos con su recuerdo en tantas maravillas brotadas de su ingenio, un talento capaz de transformar mundos y dulcificar la vida de sus gentes a través de las generaciones. Nuestro segundo personaje es el prohombre don Juan Vázquez de Molina, natural de Úbeda, que llegó a ser comendador de Guadalcanal, 13 de la Orden de Santiago, alférez mayor de Úbeda, miembro del Consejo de Estado, secretario de Estado de Carlos V y de Felipe II. Hoy día le da nombre a la plaza más monumental de Úbeda. Es probable que fuera bautizado entre los años 1510 y 1515 en la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, próxima a la colegial de Santa María, pues en tal colación estaba ubicada la casa solariega de sus progenitores. Su padre fue Jorge Molina de los Cobos, alférez mayor y escribano del concejo de Úbeda desde 1507, quien estaba vinculado a 2 de los linajes nobiliarios de Úbeda, el de los Molinas por vía paterna y el de los Cobos por línea materna, en la persona de Leonor de los Cobos, prima de Francisco de los Cobos. La madre fue Catalina Vázquez de Perea, bautizada en el Caraz. Además de Juan Vázquez de Molina, el matrimonio tuvo otros 4 hijos, entre ellos el hermano de Juan, Diego, de quien nos ocuparemos a continuación. Nuestro protagonista contrajo matrimonio 2 veces, la primera con Antonia del Águila, conocida como la Mentecata, cuyo enlace sería anulado poco tiempo después. Más tarde se casaría con Luisa Carrillo de Mendoza, prima de Francisco de los Cobos. No tuvo descendencia en ninguno de ellos, por lo que los títulos del linaje y gran parte de los bienes vinculados los legaron en testamento a Juan Vázquez de Salazar, su sobrino, en quien Vázquez de Molina depositó toda su confianza, situándolo en la corte como hiciera con él el comendador Cobos. Salazar terminaría convirtiéndose en secretario de Felipe II. Su carrera profesional, la de Vázquez de Molina, comenzó muy pronto en Úbeda, ayudando a su tío Francisco de los Cobos en asuntos diversos. En consecuencia, su rápido ascenso político se explica por el apoyo en la corte que obtuvo siempre de este pariente, pues cuando Juan Vázquez de Molina nació, Francisco de los Cobos ya había conseguido el nombramiento de secretario del rey Carlos I desde enero de 1517.
Su ascenso en la corte dependía en gran medida de que contaran con el apoyo de familiares o amigos que los introdujeran en el oficio. Su inteligencia, conocimiento de los asuntos de Estado y capacidad para captar la confianza del monarca eran determinantes a la hora de lograr una rápida promoción burocrática, una vez que el clientelismo previo les había colocado en el punto de partida. El caso de Juan Vázquez de Molina es un buen ejemplo de ello. Vivió desde pequeño en la casa natal de su primo Francisco de los Cobos, ubicada en la parroquia de Santo Tomás de Úbeda, como vimos en los capítulos dedicados al gran personaje. En el año de 1522 ya era regidor de su ciudad. Una de las primeras responsabilidades que desempeñó fue firmar como testigo para otorgar en poder que facilitara a Francisco de los Cobos el deseado hábito del comendador de Santiago en 1523. Por entonces Cobos, que considera ayudante al pequeño Juan Vázquez de Molina, así le llama cariñosamente al sobrino, ya tenía 40 años y se había casado con María de Mendoza, de 14 años, quien tuvo su primer hijo en 1523. Al año siguiente Vázquez de Molina estaba en Toledo y en algunos documentos se le llama secretario. Fue en esos años cuando contrajo su primer matrimonio, que le facilitó cierta promoción social. En 1526, el emperador y la emperatriz visitan Úbeda y se alojan en casa de Francisco de los Cobos. Esta ocasión fue utilizada por la familia para acelerar la carrera burocrática de Vázquez de Molina, que formó parte del séquito que atendió a los monarcas en su ciudad. El 17 de diciembre, Carlos V juró guardar los privilegios de Úbeda, estando como testigos del acto, entre otros, el secretario Cobos y el regidor Juan Vázquez de Molina. El 22 de abril de 1528 fue nombrado caballero de Santiago. Poco después, la víspera de la marcha del rey hacia Italia, a principios del 29, se le nombró secretario de la emperatriz, con un sueldo de 65.000 maravedís. Entre sus responsabilidades estaban algunas de las que Cobos no podía asumir. Por ello, se le asignaron 45.000 maravedíes más al año como caballero de la Casa de la Reina. Desde entonces fue la mano derecha del secretario de Carlos V, quien le encomendaba las tareas de confianza. En adelante, la carrera política de Vázquez de Molina fue imparable. La emperatriz, en ausencia de Carlos V, ejerce la regencia, y Vázquez de Molina redacta gran parte de los documentos que se tramitan en la corte y responde a todas las cartas que le llegan de Francisco de los Cobos, unas de carácter oficial y otras con asuntos privados, caso de los relativos al incremento de su patrimonio, a la construcción de su palacio y capilla funeraria en Úbeda, El Salvador, y al cuidado de los sucesivos privilegios y mercedes que la familia recibe, de los que Juan Vázquez participa como miembro del linaje. En 1531, por iniciativa de Cobos y con el apoyo de la emperatriz, Juan Vázquez de Molina fue nombrado comendador de la Orden de Santiago en Estriana y más tarde en Peñaranda. 2 años después, tras una larga estancia fuera de España, vuelven el emperador y su secretario Cobos. Con el paso de los años, las dolencias físicas que padece Francisco de los Cobos y sus frecuentes viajes fuera de España acentúan las responsabilidades de su primo, quien le sustituye en los asuntos castellanos entre 1535, 36 y 38. Vázquez de Molina, agradeciéndole a Cobos los muchos favores que le debe, se afanó por facilitarle el largo camino que le llevara a ser adelantado de Cazorla. En 1539, fallecida la emperatriz y ausente Carlos V en Flandes, Felipe II, con 12 años, asume tareas de gobierno en Castilla. Por entonces se producen frecuentes viajes de Juan Vázquez fuera de España, en sustitución de Cobos, que cada vez acusa más los achaques de la edad. Entre 1541 y 43, acompañó al emperador a Francia, Flandes y a Italia, en calidad de secretario. Un año después, en el 44, asiste a los asuntos reales en Flandes, desde donde manda numerosas cartas a Cobos para informarle de todo. A principios de ese año, Juan Vázquez sufrió una larga enfermedad,
siendo sustituido en algunos de sus cometidos de Flandes por Francisco de Madrid y también por otro oficial preparado por Cobos, Francisco de Eraso, que era amigo personal de Juan Vázquez, quien influyó para que Eraso fuera nombrado